parte, o sea, desarrollar a través del video que les habíamos dejado y de las notas de cátedra, y otro que tenían un videíto ahí dentro del mismo trabajo práctico para mirar, y un poco reflexionar sobre ese circuito económico. Algunos incluso lo han entregado por el campus, yo no sé si por ahí son de esta comisión o no. Bueno, tan calladitos hoy. ¿Qué pasó? Voy a compartir la pantalla entonces, así vamos viendo el trabajo práctico y ustedes me van comentando si tuvieron alguna duda. ¿Lo están viendo ahí? Sí, ahí se ve. Bueno, Sí, perfecto. ¿de qué se trata entonces el circuito económico? A ver quién se anima un poco a contarme. Ustedes tenían el video, ¿sí? El video que estaba dentro de la parte, digamos, teórica, que les contaba que era el circuito, y aparte la nota de cátedra. Entonces, ¿alguno se anima a contarme de qué se trata este circuito? ¿Quiénes están presentes? ¿Qué sectores? Sí, profesora, ¿me escucha? Sí, sí. Perfecto. Sí, el circuito básicamente es un circuito económico que se encuentran las empresas, la familia, Ujú. la parte de los recursos. Estuve viendo el video ahí y, bueno, marca un poco cómo es el circuito de toda la economía, digamos, esta economía que vendría a ser indirecta, por lo que alcancé a ver ahí en el video, es lo más básico, digamos, de la economía y cómo funciona. No te escuché bien ahí la última parte. ¿Una economía que? Hola, ¿me escucha? Sí, Se sí. recorta el internet. Debe ser que tengo fallas con el internet. El Claro. circuito como más básico, digamos, el más esencial de esa cadena económica que Claro. existe. Bueno, entonces, ese circuito que nosotros les planteamos como circuito inicial, ¿sí? Tiene, o sea, dos sectores de la economía. Obviamente, este es, como dice Roberto, o te estoy bautizando. Sí, me llamo Robert, pero me dicen Roberto, Ah, Robert, de todas maneras, así, pero bueno, en realidad pero el te verdadero llamás nombre es Robert, Robert. listo, Robert. Sí, Bueno, gracias, profe. como vos bien planteás, o sea, es un circuito simple con dos sectores. Cuando nosotros complejizamos este circuito, ya empiezan a aparecer otros actores dentro de esta economía, y que generalmente cuando lleguemos a la última parte y veamos la macro, la vamos a analizar con cuatro sectores de la economía, o sea, no solamente las familias y las empresas, sino también el sector externo y el sector gobierno. Ahora estamos en un esquema más simple, donde hay solamente dos sectores de la economía, o partimos de ese supuesto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que queremos analizar es justamente un enfoque más micro, o sea, cómo se toman las decisiones en esta economía, para poder observar eso y para después poder plantearlo primero desde la mirada clásica y después desde la mirada crítica, ¿sí? que vendría siendo la mirada de la teoría marxista. Tenemos que entender cuál es digamos, cómo
funciona este circuito económico en una economía de qué tipo. ¿Qué tipo de economía les parece que es la que plantea este circuito? Capitalista. En una economía capitalista. Entonces, tenemos dos sectores, el sector empresas y el sector familia. Partimos del supuesto de que las familias son las propietarias de los factores de la producción, que las empresas demandan esos factores para poder llevar adelante el proceso de producción. ¿Sí? Que en este intercambio, en que las familias ofrecen recursos y las empresas demandan esos recursos, como contraprestación las empresas que le pagan a las familias. Bienes y servicios. No sería así. Primero estamos Sería en un salario, mercado. ¿Cómo? Un salario, ¿no? Claro, o sea, diferenciemos bien que hay dos mercados, ¿sí? Hay dos mercados en los cuales se dan flujos reales, ¿sí? Y flujos monetarios. ¿Sí? Esos flujos, o sea, las familias en el mercado de factores entregan, por ejemplo, su mano de obra. Si son dueñas de la tierra, pueden alquilar su campo, su tierra. Si son dueñas de capital, pueden poner el capital al servicio de la producción. ¿Sí? Y las empresas demandan estos factores. O sea, en este mercado, en el mercado de factores, las familias ofrecen, las empresas demandan. Las familias entregan factores y las empresas pagan por esos factores una retribución. Depende qué tipo de factor estemos analizando, va a ser el nombre que va a recibir esta retribución. Pero ese intercambio se da en el mercado de factores. Después está el intercambio que se da en el mercado de bienes y servicios. ¿Sí? Donde en ese caso, acá se invierten los roles, o sea, ahora las empresas ofrecen y las familias demandan. ¿Qué ofrecen las empresas? Esto que decías, Robert. Bienes y servicios. Bienes y servicios. Y las familias demandan esos bienes y Profesora, servicios. Sí. o sea que el mercado de factores continúa con la cadena después con la familia. Es ¿Con? No te escuché. ¿Estamos hasta ahí? Por ahí, Robert, si volvés, volvemos un poquito al punto. Pero esto es lo que en definitiva ustedes tenían en ese video y en esas notas de cátedra para ver. Entonces, la actividad 1 estaba, digamos, tiene 4 ítems. Uno de ellos era observar a través de los distintos materiales las principales características del modelo del circuito económico. La pregunta B es qué producciones económicas reconocen en la vida cotidiana que estarían ausentes en ese modelo. ¿Qué les parece? ¿Qué producciones pueden estar ausentes? Dijimos que ese esquema del circuito económico es un esquema de un circuito capitalista, donde hay intercambio tanto de factores como de bienes y servicios, y por esos intercambios se producen, digamos, hay intercambios físicos sería, y monetarios, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece, teniendo en cuenta estas características, cuáles serían, por ejemplo, actividades que podrían estar ausentes dentro de este modelo? Perdone, profesora, ¿me escucha? Sí. Me funciona muy mal el internet, perdone. Y disculpen a todos y todas.
Lo que Ahora sí cuesta te la ausente escucho. pueden ser las actividades del Estado. En ese esquema simple sí, podría ser las actividades del Estado también, pero en realidad está enfocando la pregunta, o sea, siguiendo con este esquema de dos sectores, ¿qué cosas no estarían tenidas en cuenta en ese esquema? Sin incluir, digamos, otro sector como puede ser el Estado, como puede ser el sector externo. El resto, ninguno. Profe, Sí. ¿exportar sería una producción económica? ¿Exportar algún tipo de grano, carne, más en nosotros en Argentina? Sí, pero en ese caso, o sea, siempre que estemos hablando de exportaciones, estamos Sí. hablando del sector empresas, ¿sí? En su relación con el resto del mundo. Ah, Entonces, ah. vuelvo a lo mismo, o sea, en algún momento vamos a ampliar este circuito y vamos a analizar otros sectores. Pero más simple, ¿sí? Tiene que ver en realidad con qué acciones o qué actividades están presentes en la economía y que no reciben una contraprestación dineraria. ¿Sí? No, me equivoqué yo. Sería, por ejemplo, a ver si ahí se les van viendo. Por ejemplo, cuando tuvimos una época en la cual la gente intercambiaba bienes, ¿sí? Por ejemplo, antes de que existiera el dinero, pero hace unos años también volvimos en un momento a estar en una situación similar, ¿sí? Por ejemplo, son las actividades de trueque, ¿sí? Cuando yo produzco algo y lo intercambio con otra persona, o sea, intercambio un bien por otro bien, o intercambio un bien por un servicio que me presta la otra persona. O sea, en ese tipo de transacciones no hay dinero. Cuando nosotros miramos este circuito económico simple, lo que estamos viendo es que estos intercambios se producen y yo entrego mi mano de obra, por ejemplo, y recibo a cambio una retribución. Ahora, si yo, por ejemplo, me puse en mi casa, hice unos budines y voy a la feria, ¿sí? Con los budines, y a cambio alguien me entrega frutas y verduras, esos intercambios no son intercambios que estén tenidos en cuenta dentro de este circuito. ¿Sí? Ari, se me Perfecto. ocurre con esto del trueque, puede ser un ejemplo quizás más actual o más cercano a quienes somos más jóvenes, la idea esta de los canjes que hacen los famosos o los influencers, digamos, en las redes sociales con las empresas, podría ser una forma, ¿no? Sí, exactamente. Ahí tenés, digamos, yo recibo un bien a cambio y en realidad estoy prestando un servicio, estoy haciendo una publicidad, una propaganda, ¿sí? Estoy difundiendo algo. Profe, Sí, otro que ocurre a mí recién mientras pensaba, mientras usted explicaba, era que en mi caso, que bueno, que me gustan los autos de carrera, yo pensaba que en el TC, ponele, en el turismo carretera, los pilotos ponen digamos, una publicidad en el auto y muchos le pagan por poner esa publicidad o cobran por poner esa publicidad y otros
lo hacen por un intercambio de mercadería. Ponele, si le pones algo de aceites, por ahí lo que te Claro. brinda es que la empresa te da aceites, ponele, gratis por, no sé, por tantas carreras. Es un ejemplo que se me Claro. ocurre. Y sí, está perfecto. Es también un ejemplo de ese tipo. O sea, hay un intercambio. Siempre que ustedes piensen que hay un intercambio o que hay un agregado de valor a la economía que tampoco se tuvo en cuenta desde lo monetario. Por ejemplo, hay muchas actividades, cuando uno, digamos, la economía está deconstruyéndose, está cambiando, capaz menos de lo que uno desearía, pero en ese camino vamos. Y hay una gran diferencia, digamos, o como dos grandes conceptos importantes, que uno es el trabajo productivo y otro el trabajo reproductivo, ¿sí? Digamos, las mujeres, los distintos colectivos feministas están luchando por empezar a incluir este trabajo reproductivo. ¿Por qué? Porque el trabajo productivo para la economía es el trabajo que genera valor, que agrega valor. El trabajo reproductivo no se tuvo en cuenta nunca, no se computa en la economía, ¿sí? No se mide, y son horas de trabajo, existe ese trabajo. Pero en estos esquemas, en este circuito económico, es un trabajo que no se encuentra valorado, que no está digamos, no se mide porque no hay un salario que pague ese trabajo, ¿sí? Entonces, Como el esa trabajo. actividad, sí. Como el trabajo del cuidado, por ejemplo, que también Exacto. ha levantado muchos índices con respecto a la cantidad de, principalmente mujeres, que son las que se dedican a los cuidados, ya sea de los familiares, de sus madres, sus hijos, y todo ese trabajo genera un porcentaje, si tuviese dentro de la economía, grandísimo, pero como no está, como no existe para la economía, en realidad sí existe, y es un trabajo que generaría muchas horas de trabajo, digamos. Sí, exactamente, o sea, digamos, cuando uno mide el valor que agrega el trabajo, se mide digamos, desde ese circuito capitalista, pero como estas actividades no tienen una contraprestación, no tienen un salario, no están monetizadas, entonces son actividades que no se están teniendo en cuenta, que no se miden en definitiva en la macroeconomía. ¿Sí? Entonces, algunas de estas tareas de cuidado, ¿sí?, son muy importantes. Fíjense lo que pasó en este último tiempo de pandemia, ¿sí? Lo importante que se volvieron las tareas de cuidado, o sea, y lo que significa eso. Entonces empezó toda una movida, que ya viene hace rato, ¿no?, de cuantificar estas actividades, estas acciones, ¿no? Sin ir más lejos, tenemos ahora la posibilidad de computar las tareas de cuidado en lo que se refiere a los aportes para el sistema previsional, o sea que computan años de aporte por cada uno de los hijos que uno tiene a su cargo. Pero bueno, hay algunas, al respecto, digamos, hay algunas líneas de la economía que están avanzando en esto de empezar a repensar y a computar estas tareas. Hay un libro muy, muy interesante que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? ¿Sí? Está muy bueno ese libro y es interesante como mirada crítica a esta economía capitalista que solamente computa y solamente mide, ¿sí?, aquello que está monetizado en la economía, o sea, aquello que se intercambia por dinero. Entonces, siempre que, acá cuando dice qué producciones económicas que reconocen la vida cotidiana estarían ausentes, bueno, todas aquellas que ustedes consideren
que no tienen como contraprestación dinero, ¿sí? Un sueldo, un salario, una retribución, son actividades que no están tenidas en cuenta en este circuito económico. ¿Mm? El punto que sigue, el punto C, les dice: el modelo supone que las empresas son unidades de producción que tienen como objetivo maximizar la ganancia. ¿Conocen algunas empresas cuyos objetivos sean diferentes? ¿Qué les parece acá? ¿Pudieron? Yo puse que algunas empresas como Greenpeace, algunas organizaciones no gubernamentales, cooperativas, que son empresas, digamos, que no tienen como objetivo maximizar la ganancia, sino que tienen otros fines, y generalmente son sin fines de lucro. A ver, hagamos una diferenciación. Una cosa son las organizaciones sin fines de lucro y otra cosa son las cooperativas. ¿Sí? Las cooperativas son empresas. La diferencia es que la cooperativa, como es una empresa de la economía social, su fin no es el lucro, su fin no es obtener una ganancia. ¿Esto significa que las cooperativas pierden plata? No. ¿Sí? Lo que significa es que no tienen ese concepto de beneficio de ganancia, sino que la cooperativa, si tuvo un resultado positivo en su ejercicio, porque se lleva una contabilidad al igual que cualquier otra empresa, ¿sí? Ese resultado se capitaliza, se distribuye entre los asociados, si fuera, por ejemplo, una cooperativa de trabajo. O sea, no funciona el esquema de las cooperativas como una empresa que, si tiene resultados, si tiene beneficio, ese beneficio es apropiado por los dueños de la empresa. ¿Sí? Entonces, esa primera distinción, esto que vos decías está perfecto. O sea, por un lado están las empresas cooperativas que no tienen fin de lucro. Por el otro lado están las organizaciones sin fines de lucro. ¿Por qué hago esta distinción? Porque para la macroeconomía, las organizaciones sin fines de lucro siempre las agrupamos junto con el sector familias. ¿Sí? O sea, nosotros no vamos a llegar a ver tan finita la macro, pero esto como para que ustedes sepan que cuando nosotros pensamos en un club, en una organización sin fines de lucro, como puede ser una fundación, Greenpeace, qué sé yo, otro tipo de fundaciones, ¿sí? Siempre estamos hablando de un sector que nosotros lo incluimos dentro del sector familiar, en términos macroeconómicos. Otras empresas que, por ejemplo, no persiguen como fin, digamos, la maximización de ganancia, ¿cuál les parece que puede ser? Se me ocurre ahora P&G, pero no sé, no. La que hace Pampers, la que hace todos los temas de los pañales y esas cosas para los nenes. ¿Y por qué no tendría fin de lucro esa empresa? Claro, por eso me quedé con la propaganda en la cabeza que habían hecho una vuelta de que lo hacían por los chicos. No, No. no. Es un monstruo de empresa. Yo agregué además que estas empresas, entre otras características que dijimos no son sin fines de lucro, pero además suelen tener excepciones de impuestos, por ejemplo, reciben subsidios del Estado como característica también.
Bien, y si pensamos en el Estado, ¿no se les ocurre ninguna empresa así? ¿La Cruz Roja, profe? ¿O no? Una ONG. Claro. O sea, no, Sí. no recibe nada acá. O sea, recibe, pero no es a favor de ellos. Lo que recibe, ¿sí? Lo que reciben las ONG, lo que reciben las fundaciones, todas las organizaciones sin fines de lucro generalmente son transferencias, ¿sí? O sea, son aportes que realizan los particulares, Claro, no, el eso, Estado en algunos casos, pero no ese tiene era contrapartida. esa era mi duda, porque yo había puesto la Cruz Roja. Pero ahora no me acordaba que es como usted dice, que esos aportes son de particulares, a través de transferencias, donaciones por día. Pero, a ver, la pregunta apuntaba a si ustedes reconocen estructuras empresariales, ¿sí? Dice que el modelo dice, supone que las empresas son unidades de producción que tienen como objetivo maximizar la ganancia. Algunas empresas que no tengan como objetivo esto, que sean empresas, las cooperativas, son una. Las otras son organizaciones sin fines de lucro, son fundaciones, no son empresas, tienen personería jurídica, sí, son entes privados, sí, pero no son empresas, ¿sí? En Profesora, algunos casos, sí. perdone. En el caso Dale. de los clubes de deportivos, Lo mismo Ahí, iba a preguntar, sería una institución, ¿no? ¿Son instituciones? exactamente. Son Son instituciones. instituciones deportivas, religiosas, que también que se trabaja por ahí, acá en el pueblo, acá en Realico hay instituciones que trabajan a favor del pueblo sin fines de lucro, pero tienen ayuda del Estado. Exacto. Sí. Ahora, pensando más en la estructura empresarial, en empresa, aparte de las cooperativas, ¿qué otra ustedes pueden reconocer? O sea, cooperativas tienen de trabajo, de servicio, distintos tipos de cooperativas, ¿sí? Por ejemplo, Pampetrol. Bueno, en este caso justamente son empresas mixtas, pero una empresa, por ejemplo, del Estado, ¿tiene como fin el lucro? ¿Tiene como fin la ganancia? No. No. ¿Qué significa esto? Vuelta a lo mismo, ¿le va a ir mal? O sea, vamos a buscar que genere pérdida, ¿le vamos a financiar desde el Estado las pérdidas? No, ¿sí? Va a ser una empresa, va a buscar tener un rédito económico positivo, pero hay otras cosas que motivan esa actividad empresarial. Por ejemplo, ¿qué motiva la actividad empresarial de Pampetrol? Bueno, motiva que la provincia de La Pampa quiere tener su propia, digamos, su propia empresa para poder explotar la actividad petrolera que se pueda dar en una zona determinada, o sea, para generar desarrollo económico. Si tuviéramos, por ejemplo, una empresa de transporte público de pasajeros provincial, bueno, ¿qué es lo que motivaría esa, que existe en otras provincias, ¿no? ¿Qué motiva eso? Un beneficio para la población en cuanto a los costos. Exacto. Generalmente cuando aparecen las empresas públicas digamos, en la arena económica, tienen que ver porque hay un trasfondo detrás. O sea, si nosotros, por ejemplo, en una ciudad, y yo le pongo el ejemplo de Santa Rosa, que es lo que más o menos que me queda cercano. Si acá en Santa Rosa uno quiere que una empresa de transporte público de pasajeros venga, se instale y esa actividad le sea rentable, ¿sí? El valor del boleto de colectivo tendría que ser carísimo. ¿Por qué?
Porque la realidad es que si bien es un servicio público que es necesario, la realidad es que la cantidad de movimiento de pasajeros que hay no alcanza para que a la empresa le sea rentable. Entonces, siempre en este tipo de actividad hay como dos opciones. A veces son servicios que los provee el Estado a través de una empresa pública, y otras veces el Estado subsidia a la empresa privada para que pueda prestar el servicio a un bajo costo. ¿Sí? Nosotros acá en esta pregunta apunta a que ustedes reconozcan si hay empresas que puede ser que no persigan el lucro, que no persigan la ganancia. ¿Sí? Entonces acá como ejemplo podría ser también YPF, Camusi. No, Camusi no. Camusi es una empresa privada. Ah, ok. O sea, Camusi es una empresa privada, YPF es parte estatal, pero no totalmente estatal, ¿sí? Entonces, si es parte estatal, ¿eso qué significa? Que el Estado tiene participación, pero solo participación, o sea, una empresa privada con capital estatal, ¿sí? Distinto es que sea una empresa totalmente pública. Por eso yo les dije, bueno, la diferenciación entre empresas públicas y empresas mixtas. Esto sería una empresa mixta. ¿No? Entonces, esa diferenciación como para que ustedes la vayan pensando en el sentido de que existen otras estructuras empresariales en la economía. La pregunta D, fíjense, sigue con esta lógica de encontrar, digamos, de encontrar las excepciones a este circuito económico. Dice, si nosotros tenemos que el trabajo dentro de lo que es el mercado de factores se intercambia, o sea, la familia entrega su fuerza laboral y la empresa demanda esa fuerza laboral y a cambio entrega un salario, un sueldo, ¿sí? Entonces les dice si es posible que ustedes identifiquen, ¿sí?, procesos en los cuales la fuerza del trabajo participe de otro tipo de relación, diferente a la relación salarial. O sea, ¿qué les parece acá? Tienen que encontrar dentro de ese circuito económico algunas actividades que no sean salario, o sea, que no sean retribuidas a través de un sueldo y un salario. Ese es más fácil por ahí. Yo pienso acá en las relaciones donde uno trabaja voluntariamente, ad honorem. Puede ser, pero esta sería, si vos trabajás ad honorem, sería más del tipo de lo que estuvimos charlando primero. Ah, de la B. Claro. Pero bueno, podría estar ahí. Sí, también. Está bien. ¿Y qué otro? Si ustedes piensan, por ejemplo, en el mercado de trabajo de nuestro país. ¿Sí? El trabajo Mercado de es negro. ¿Cómo? El trabajo es negro. A ver, el trabajo no formal, le vamos a decir no formal, Bueno, nosotros perdón. no hay problema, pero el trabajo no formal, el trabajo por cuenta propia también. El A que ver, el trabaja trabajo por día también, profe. O por Claro. hora, como lo quiere decir usted.
Sí, o sea, me refiero, el trabajo no formal puede tener distintas, puede ser por hora, puede ser diario, puede ser mensual, puede ser quincenal. El tema es que es no formal, ¿por qué? Porque no hay una relación de dependencia ahí, ¿sí? A veces hay una relación de dependencia encubierta, que es el gran problema que nosotros tenemos en nuestra economía, o sea, la gran cantidad de trabajadores que tenemos en la economía informal lleva a que estas personas el día de mañana no tengan, como no tienen aportes, ¿sí?, a obras sociales, ni aportes jubilatorios, eso lleva a que, por ejemplo, o sea, a una serie de consecuencias. Un sistema de jubilatorio, digamos, que tiene siempre crisis de financiamiento, bueno, distintas, no nos vayamos por la rama, pero me refiero, el trabajo no formal es trabajo que no está teniendo aportes y contribuciones, o sea, las empresas pueden tener gente contratada y no le están, digamos, no le están haciendo los aportes. Esto significa que la persona que trabaja no recibe una contribución, no recibe digamos, un pago, no, está recibiendo un pago. ¿Sí? La persona trabaja y a cambio le están pagando. Pero ese pago no tiene concepto de sueldo y salario, ¿sí? Es trabajo no formal. Por eso, ¿cuál es el gran problema? Que es, digamos, que es trabajo que no está, es como que no está presente en la economía, no está cuantificado. Porque, o sea, si ustedes analizaran un poco más lo que es el sistema de la contabilidad social y de las cuentas nacionales, que es el que hace todas las estimaciones macroeconómicas, se van a dar cuenta que lo que se registra ahí son todas las transacciones que se dan en la economía de las cuales hay algún tipo de indicio de información. Estos pagos que se dan entre el sector empresas y el sector familia y que no están registrados en ningún lado, ¿cómo hago para estimarlos? Entonces, ese es un tema. Después también está acá lo que yo les decía, el trabajo por cuenta propia, o sea, los albañil, el jardinero, supónganse. O sea, distintos tipos de actividades laborales que se dan en la economía y que no tienen como contraprestación un sueldo y un salario, ¿sí? Sino que el trabajador es un trabajador cuentapropista. Puede ser que yo sea monotributista, ¿sí? ¿Tengo una empresa? No, soy una persona que presta servicio, o sea, que hace una actividad laboral, presta servicio y no recibo un sueldo y un salario a cambio. ¿Qué recibo? Un pago. Y soy un trabajador. Eso sería precarizado. No necesariamente. Una pregunta, cuando nos referimos al salario, ¿hacemos alusión, digamos, a la plata que se recibe más esto que decíamos de poder recibir, ay, se me fue la palabra. ¿Contribuciones? Lo que no recibe el trabajo no formal. Se me fue la palabra. ¿Aportes? Los aportes, eso. Porque si bien en el trabajo no formal hay o sea, no sé, alguien que está en negro recibe un salario, no recibe el aporte para su jubilación, pero recibe un salario. Está bien, pero recibe un pago. Por eso, ahí se me presentó la confusión. Entonces recibe un pago, no un salario. Ese sí es un trabajo precarizado, ¿sí? Trabajo precarizado, ¿por qué? Porque yo estoy llevando adelante, a ver, si voy todos los días a una empresa, trabajo de 8 a 12 y después vuelvo y trabajo de 4 a 8 de la tarde, ¿sí? Y voy todos los días y cumplo mi horario y todo, ¿ahí qué hay? Hay una relación laboral, hay una relación de dependencia. Por esa actividad que yo estoy realizando, la legislación indica que yo tengo que tener
un aporte. Si en ese caso Claro. la persona, sí, En el caso de que, por ejemplo, yo soy profesional y me contrata el Estado provincial, el gobierno provincial, pero me contrata bajo la formalidad de una ley y mi trabajo pasa a ser precarizado porque yo tengo que facturar por ese trabajo como monotributista. pero en ese caso sos un monotributista y el Estado va a decir que vos le estás prestando un servicio. Y sí. ¿O no? Bueno, le pongamos que es así, pero en realidad no es tan así. Pero bueno, uno tiene que facturarle y el Estado no te... vos pagás tus aportes en medida que vos pagues tu monotributo, digamos. Exacto. El Estado te está contratando por tus servicios, el Estado te contrata por tus servicios, pero el Estado no se hace cargo de tus aportes. Vos tenés que No. facturarle, vos tenés que... Por Ese no es eso, un, a ver, no es por un eso te ejemplo de eso. exigen, no sería un ejemplo de esto. En este caso, por eso te exigen que vos justamente factures, estés inscrito en el monotributo, tengas el monotributo generalmente al día y es el Estado agente de retención de otros impuestos, ¿sí? Como puede ser el ingreso bruto. ¿Mm? O sea, acá estamos haciendo referencia en realidad a otros, ¿sí?, procesos en los cuales esté el trabajo, esté la fuerza de trabajo presente, pero que la relación no sea una relación salarial. Ari, acá en el chat Ezequiel Sí. puso artesanos, artesanías. Si podía ser un ejemplo. También. Sí, sí, es un ejemplo, ¿sí? También pusieron, Rocío, los emprendimientos, preguntó. Profe, o el que tiene una pequeña peluquería, ¿puede ser también? También, Y yo doy clases particulares. también, ¿sí? Ahí hay una, digamos, está tu fuerza de trabajo al servicio, o sea, vos estás brindando un servicio y a cambio estás recibiendo un pago, que no es un salario. Profe, ¿y Esto- un enfermero a domicilio? También, siempre y cuando, a ver, a lo que voy, si es una enfermera a domicilio que no está, o sea, que no pertenece a una empresa, sino que ella presta su servicio por cuenta propia, por eso yo les decía los cuentapropistas, los emprendedores, ¿sí? El trabajador independiente que no es el trabajo profesional, porque, a ver, no es que estemos discriminando a los trabajadores independientes, digo, hay trabajo que es trabajo profesional, que eso se computa en concepto de honorarios. Hay otros trabajos que son trabajo independiente, que uno los puede, digamos, fácilmente relacionar con la fuerza de trabajo, ¿sí? Reciben un pago, pero ese pago no es en concepto de salario. Profe, yo nombraba una enfermera a domicilio porque tengo mi cuñada que es enfermera recibida, pero no consigue trabajo porque son muchos los enfermeros en el lugar en el que trabaja, entonces ella es monotributista y ella depende de ese trabajo. Ahora está ¿Sí? prestando su servicio al hospital, pero ella no está en blanco, no está en planta permanente, digamos. Ella paga sus aportes, su seguro, todo ella. O sea, ahí tenés dos cuestiones. Por un lado, lo que ella hace en su rol de trabajadora independiente, y por el otro lado, lo que le puede llegar a facturar al Estado como monotributista. En ese caso es esto que por ahí planteaba Roberto, decir, bueno, le estoy prestando un servicio al Estado, ¿sí?, y a cambio, o sea, y para eso tengo que facturar, o sea, tengo que estar inscrito. Y el Estado, ¿cómo lo computa eso? Como que está pagando un servicio que le están dando.
Claro, por eso yo lo planteaba, porque yo lo veía también del lado de mi compañero, de lo que él planteaba, sí le daba la razón a él, en ese Claro. sentido. Sí, a ver, hay una realidad, es que hay múltiples actividades pero también si nos vamos a una empresa, ¿cuántas empresas hay que, por ejemplo, a los trabajadores los tienen, por ejemplo, blanqueados por una determinada cantidad de horas y el resto de las horas, digamos, las pagan sin aporte? ¿Sí? También está eso presente. Digamos, hay múltiples digamos, intercambios que no están del todo formalizados o registrados en este circuito económico. En realidad el ejercicio era para eso, para que ustedes de cierta manera pensaran de manera crítica y se plantearan, bueno, cuáles eran todas esas cosas que no están presentes en este esquema muy simple que nos plantea, incluso sin incluir otros sectores, ¿sí? Bueno, y la actividad 2, ¿pudieron ver el video o no? Sí. Bueno, Sí, profesora, sí lo vimos. bien. Acá en este nuevo lo que buscamos es que ustedes incluyan, ¿sí? Por ejemplo, algunos ejemplos de esas nuevas relaciones que aparecen cuando se incorpora el Estado. ¿Qué pasa cuando se incorpora el Estado en esta economía? Teníamos un circuito simple, familias, empresas, nada más, y ahora hay otro sector más que se incorpora. Se incorpora el Estado. Bien, sí, se incorpora el Estado y cuáles son las relaciones nuevas que aparecen acá. Y las familias y las empresas pagan impuestos al Estado, y el Estado a las empresas le da subsidios, bienes y servicios, y a las familias ayuda y también bienes y servicios. Bien. A ver si alguno se anima a agregar un poquito más de información a eso que dijo. Jessica. ¿Tu nombre? Jessica. ¿Alguno que se anime? ¿Cómo irrumpe el Estado, el gobierno en este circuito económico? Primero, ¿cuál es el, digamos? Empieza con la organización, digamos, de la economía. Uh-huh. Y la sociedad y la familia y las empresas. Y empieza, bueno, como decía bien la compañera, a recaudar en los impuestos y a devolverlo a la población en servicios y en beneficios y en tantas otras cosas. A ver, está bien esto, ¿sí?, que ustedes plantean. Primero, al aparecer el Estado, ¿sí? ¿Por qué aparece el Estado? Bueno, el Estado aparece porque tiene múltiples funciones, ¿sí? Una de esas funciones es la provisión de bienes y servicios. Hay bienes y
servicios que consideramos que el Estado debe ser el que garantice la provisión de esos bienes y servicios, porque consideramos que son bienes y servicios esenciales. ¿Sí? Acá vamos a ver, y ustedes lo van a ver más en el teórico, cómo fue cambiando la evolución del Estado, ¿sí? de un Estado menos intervencionista a un Estado más intervencionista, o sea, vamos a ir de un Estado en la época de la escuela clásica, donde para los clásicos el Estado tenía que ser mínimo, prácticamente lo único que tenía que hacer el Estado era garantizar la propiedad privada, a un Estado como el que se da después, que es el estado de bienestar. O sea, vamos a ir yendo de un lado para el otro y van a ver que siempre las corrientes van o menos intervencionista, más intervencionista, más tirando a lo que es la escuela clásica, más a lo que es el estado keynesiano. Y así esto es como que es continuo en la historia de la economía política, ir viendo que el Estado va cambiando su rol. Pero sin irnos tan lejos, sin irnos a lo teórico, hoy nosotros reconocemos que en en todos los circuitos económicos que nosotros podamos analizar, el Estado está presente como un actor importante en la economía. ¿De qué manera? Bueno, proveyendo bienes y servicios, ¿sí? Y para proveer esos bienes y servicios, el Estado debe financiarse. O sea, para llevar a cabo sus actividades, el Estado debe financiarse. ¿Cómo se financia el Estado? Esa es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Cómo se financian esas actividades? Y cómo esos recursos que el Estado va a sacar de la economía repercuten tanto en las empresas como en las familias. ¿Qué les parece? Por medio de los impuestos, profesora, de los diferentes impuestos, que después vuelven en salud, en educación. O sea, el Estado cobra impuestos, estos impuestos pueden ser directos, indirectos, ¿sí? Y a través de los recursos que recauda con estos impuestos, con estos tributos, lleva adelante o financia sus actividades de provisión de bienes y servicios. ¿Solo impuestos? No. ¿Qué otras cosas puede cobrar el Estado? O recibir para poder llevar adelante sus acciones. Retenciones. Retenciones, bien. Ese es un impuesto, digamos, o sea, tiene esta característica también, si bien le llamamos retenciones porque afecta a la actividad exportadora, ¿sí? Si estamos pensando en ese sector externo, ¿qué otra cosa? Tenemos retenciones y también cuando vienen productos de afuera, ¿qué les cobramos? A ver si alguien se acuerda. Si lo escuchó. Es como un impuesto. Aranceles. Sí, ¿quién dijo? ¿Santiago? ¿Aranceles? Sí, yo. Sí, aranceles, ¿sí? Por un lado, las retenciones se las cobramos a las exportaciones, ¿sí? Si quieren un día charlamos sobre la explicación de por qué le cobramos retenciones a las exportaciones, y por el otro lado les cobramos aranceles a las importaciones, ¿sí? Regalías también puede haber acá, cuando nosotros, por ejemplo, estamos, no sé, concesionamos una zona de, no sé, se me ocurre ahora de explotación hidrocarburífera, o una salina, o una cantera de médano, ¿sí? Todos estos recursos, recuerden que los recursos del suelo, digamos, los recursos naturales son propiedad del gobierno, entonces, o sea, del Estado. Entonces, generalmente sobre esas concesiones se cobra a veces derechos de concesiones, regalías. Esto también serían recursos, ¿sí? Y hay uno que es re importante, que tiene que ver con las contribuciones patronales y los aportes personales.
o sea, eso que las empresas pagan cuando tienen trabajadores registrados, y que uno aporta también al sistema de seguridad social para que el día que yo me jubile me paguen algo de jubilación. ¿Sí? Entonces, ¿puede repetir, profesora? Contribuciones patronales, sí. de aportes personales. Gracias. A ver, acá si ustedes pueden hacer como la distinción, van a ver que hay cosas que van como a dos sectores distintos. Los aportes personales, las contribuciones patronales van al sistema de seguridad social. ¿Eso qué va a financiar? Una actividad muy importante del Estado, ¿sí? Que son las transferencias que el Estado lleva adelante. Esto lo vamos a ver mejor después en la parte de macro, pero como para que ya vayan incorporando. Y después tenemos el otro gran rubro, que son los impuestos. Esto como cuestiones que el Estado cobra al sector privado, a las familias, ¿sí? Para recaudar y para financiar su actividad. Por otro lado, el Estado también interviene en la economía, generando otro tipo de intervenciones. Una de ellas son los subsidios, esto que hablábamos y que creo que lo mencionaste, Robert, el tema de los subsidios a las empresas. O sea, yo puedo subsidiar una actividad económica porque considero que es deseable que esa actividad económica se desarrolle en la economía. Puedo subsidiar, por ejemplo, el transporte, puedo subsidiar, por ejemplo, algunas actividades de provisión de servicios porque considero que las personas tienen que tener acceso a ese servicio. Esto como puede ser, por ejemplo, los subsidios al gas. Y por el otro lado también hay otro tipo de regulaciones que hace el Estado. Ustedes cuando quieran que yo me detenga y vuelva, me avisan, ¿eh? Que tienen que ver con los precios que fija el Estado. Pues el Estado cuando interviene en la economía, a veces cobra impuestos, a veces otorga subsidios, a veces interviene fijando precios. ¿Sí? ¿Para qué les parece que el Estado puede querer llevar adelante esta actividad? O sea, ¿para qué fijará precios? ¿Se fueron todos? Para asegurar de alguna manera, no sé si es la palabra el bienestar, pero digamos que todos puedan acceder, o la mayoría pueda acceder a ese servicio, por eso fija un precio. Puede ser. ¿Qué precio les parece que reconocen alguno que el Estado haya fijado? Y un poco también, profesora, para el control de los precios, como el programa de precios cuidados, que fue un programa que se implementó que ciertos productos debían tener un precio fijo. Bien. O sea, el Estado, el gobierno, fija precios, ¿sí? Y al momento de fijar precios tiene dos opciones. Puede fijar precios máximos o precios mínimos, ¿sí? Cuando fija precios máximos, esto lo vamos a ver un poco más en la clase que viene, pero cuando fija precios máximos el Estado, está haciendo esto que vos planteabas, o sea, yo estoy garantizando que todas las personas puedan acceder a un determinado producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estoy poniendo a ese precio, que puede ser un precio de mercado que se está yendo alto,
alto, estoy poniendo un tope. ¿Sí? ¿Por qué? Porque considero que es beneficioso que la gente consume ese producto. Generalmente son los productos de la canasta básica. Le vamos a poner precio máximo a la leche, puede ser al pan, o sea, esos productos que estaban dentro de ese programa de precios cuidados. Hoy existen todavía algunos productos dentro de ese programa. Y si yo pusiera un precio mínimo, ¿qué estaría queriendo hacer ahí? Y de alguna aumentar la manera, demanda. sí, o proteger la producción también. Ahí me gustó más. ¿Sí? O sea, si yo pongo, por ejemplo, un precio mínimo, le estoy diciendo que o sea, como mínimo tienen que pagar esto. Generalmente, cuando el Estado pone ese precio, es porque el precio está muy bajo en el mercado. No, o sea, en el caso anterior el precio se estaba yendo por las nubes y yo lo que intento es bajarlo. En este otro el precio está yendo muy abajo, entonces lo que intento es ponerle un piso. En uno le pongo un techo, en el otro le pongo un piso. En este caso, por ejemplo, siempre acuérdense, cuando piensen en un precio mínimo, siempre acuérdense del salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? El Estado, cuando fija el salario mínimo vital y móvil, que lo actualiza generalmente todos los años, lo que esté estableciendo es un piso salarial. Entonces, todos los convenios colectivos de trabajo, todos los acuerdos paritarios se van a establecer por encima de ese piso. ¿Sí? En definitiva, lo que está haciendo es garantizándole al trabajador un determinado salario, siempre y cuando siempre tengan en cuenta que el salario mínimo vital y móvil se fija por 8 horas diarias, ¿no? O sea, porque a veces hay gente que hace el cálculo y dice, no, ¿cómo? Están pagando menos. Bueno, siempre el salario se fija en esa jornada laboral de 8 horas. Esto no se preocupen, que lo vamos a ver, lo vamos a retomar, ¿sí? Cuando ya veamos las herramientas de la función de oferta y la función de demanda, lo vamos a retomar. La pregunta siguiente les decía cuáles son las retribuciones a cada uno de los factores que perciben las familias. ¿Sí? Acá apuntaba que ustedes reconozcan cuál es el nombre de esas retribuciones que perciben las familias a cambio de los factores que le entregan a las empresas. Todo tipo de bienes y servicios. No. Estamos ahí apuntando a... ¿Cómo? ¿A las empresas o al Estado? No. ¿Cuáles son las retribuciones a cada uno de los factores que perciben las familias? ¿Cuál es el nombre en definitiva? O sea, salarios. Salario, perfecto. Alquileres. Bien. Intereses y beneficios. Exacto, ¿sí? Apunta que ustedes reconozcan esto. ¿Cuáles son las retribuciones? El salario, el sueldo, el salario es la retribución al factor trabajo. Alquileres, rentas, es la retribución al factor tierra. ¿Sí? El beneficio es la retribución al factor capital en el concepto de capital empresario. Y el interés es la retribución al capital financiero. ¿Sí? Entonces, como para que ustedes vean esto, ¿por qué nos interesa que ustedes puedan dimensionar esto? Porque después, cuando nosotros analizamos el ingreso de la economía, ¿sí? Cómo se computa este ingreso en la economía, o sea, lo que hacemos es justamente
al momento de calcular el ingreso de la economía a nivel macro, lo que hacemos es sumar o agregar, se le llama agregar, pero lo que estamos haciendo es sumar retribuciones. Sumo todos los sueldos y salarios que se generan en la economía, sumo todos los alquileres, todas las rentas que se generaron en la economía, sumo todos los beneficios, utilidades, dividendos, ganancias, ¿sí? Y sumo todos los intereses. ¿Eso que me da a mí? Me da una información del ingreso que se llevó adelante, o sea, que se generó en la economía durante un periodo de tiempo que yo analizo, que es generalmente el año, que es lo que analiza la macro, ¿sí? Pero en definitiva es para que ustedes puedan interiorizarse con esto. Cuando en la parte teórica vean el modelo de la escuela clásica, ¿sí? No sé si ya empezaron, si ya están por ahí con Bárbara. No. ¿No? ¿Por dónde están? ¿Qué estuvieron viendo, digo? Hablo del concepto de escasez, de los factores productivos, esto de la retribución que recibe cada uno también, la caracterización del sistema feudal. Bien. O sea, todavía están, bueno, cuando vean el modelo económico de la escuela clásica, van a ver que los clásicos definían el precio de un bien a través de su costo de producción. Y cuando nosotros hablamos en términos de la escuela clásica, bueno, de costo de producción, para los clásicos el costo de producción no era más que la suma de las retribuciones a los factores. O sea, esto que por ahí uno cuando no tiene idea de economía, generalmente piensa y dice, bueno, este bien, esto, mate, ¿qué tendrá acá incluido? ¿Cómo hago yo para calcular su precio? Entonces digo, bueno, la madera, qué sé yo, la alpaca, supongamos que esto sea alpaca, y las horas de trabajo. ¿Sí? Si alguna vez hizo alguna tarea manual, ¿sí? O llevó adelante, no sé, alguno que alguna vez se le haya ocurrido hacer budines para vender, generalmente uno ¿qué hace? Dice, bueno, los huevos, la harina, todo lo que lleva, ¿sí? Para hacer el budín, y de ahí calculo un precio, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profesora. Bueno, cuando yo hago ese cómputo de huevo, harina, azúcar, etcétera, estoy haciendo un cómputo de su costo de producción. Pero el costo de producción no siempre tiene que ver con el precio del producto. Porque si mi budín es horrible, ¿sí? Voy a salir, lo voy a vender y nadie me lo va a querer comprar. Lo voy a tener que vender muy barato. Ahora, si mi budín es muy rico, soy muy bueno haciendo budines, ¿sí? Me lo sacan de las manos la gente en el barrio, bueno, el precio de mi budín va a ser un precio mayor que su costo de producción. Entonces, los clásicos en realidad no pensaban todavía en esto, estaban pensando en otros términos, estaban pensando más en términos de costo de producción, ¿sí? Vamos a tener que esperar a llegar a la escuela neoclásica, o sea, en realidad a la escuela marginalista de la economía, para recién entender el concepto de utilidad y el concepto de satisfacción, que es lo que en definitiva va a explicar por qué a veces uno está dispuesto a pagar más por un bien
y menos por otro, ¿sí? Pero bueno, nos saltamos como un montón de años, ¿sí? Pero en realidad mi idea era que ustedes entendieran por qué nosotros queremos que ustedes reconozcan estas retribuciones y se apropien de estos términos, porque les cuesta un montón la parte del vocabulario, de las, digamos, del lenguaje técnico. A ver, estamos hablando de lenguaje técnico, no estamos hablando de cuestiones muy sofisticadas, o sea, que ustedes sepan que cuando yo hablo de mano de obra, de trabajo, su retribución es el sueldo y salario. Que cuando yo hablo de tierra, de inmueble, su retribución es una renta. ¿Sí? Que cuando hablo del empresario y de cómo el empresario combina los factores, etc., bueno, su retribución es un beneficio, una ganancia. Bueno, y por último, les preguntaba si podían reconocer algún otro tipo de ingreso percibido por las familias, ¿sí?, que no sea un sueldo y un salario. Siempre por parte del Estado. ¿Sí? Acá después les voy a hacer una aclaración, pero... Acá podría incluirse la asignación universal por hijo, por ejemplo. Perfecto. O los, no me acuerdo cómo se llaman los... Profe, yo puse el IFE. El IFE, perfecto. O sea, todo aquello que tenga, que sea concepto de transferencia. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de transferencias del Estado hacia las familias, siempre nos vamos a estar refiriendo a esto, a ingresos que el Estado le otorga a la familia y que no tiene una contraprestación. ¿Sí? Entonces tenemos... Profesor, Sí. En el caso de las jubilaciones También. y pensiones, entra en esta pregunta. Exacto. Sí, las transferencias son un gran componente digamos, del gasto de las erogaciones que realiza el Estado. ¿Mm? Ahí tenemos jubilaciones, pensiones, qué sé yo, o pensiones, por ejemplo, graciables. Tenemos asignación universal por hijo, tenemos IFE, tenemos Progresar, no sé, infinidad de, por ejemplo, tenemos las tarjetas, Profe, la tarjeta ¿y las que becas tiene, también cuentan? las becas también. Yo había puesto esas dos, por eso estaba ahí en duda. ¿La Sí, tarjeta las joven becas también entra? Sí, todas. Todas las tarjetas, o sea, las tarjetas me refiero a las otorgadas por el Estado, ¿no? Por ejemplo, si el Estado también nos garantizara, no sé, supongamos que nosotros tenemos una beca de conectividad, ¿no? Que me dan a mí un beneficio para que yo pueda tener una determinada cantidad de datos para, qué sé yo. Incluso creo que la facultad este año también otorgó unas becas en este sentido, también son una transferencia. Las becas de fotocopia también son una transferencia. O sea, las transferencias pueden ser tanto en dinero, o sea, monetarias, como en especie. Entonces, si a mí me dan una caja de alimentos mensual, también ahí estoy teniendo una transferencia. En ese caso es en especie. ¿Sí? Pero bueno, la idea era que con el trabajo Otra pregunta, las computadoras que se dan también en las escuelas o en las universidades también, sí. de Conectar Igualdad. Sí, sí. Sí, son transferencias.
no podríamos, quizá lo que no podemos hacer en ese caso es computarlas como un ingreso, ¿no? Porque no es algo que va a ir a fomentar el consumo de la familia, sino que en realidad lo que busca es, digamos, solucionar una necesidad de la familia, ¿m? O de los jóvenes en un determinado momento. Pero sí, es una transferencia que el Estado la realiza en especie. O sea, generalmente, así como dijimos que los impuestos los utiliza para recaudar ingresos y de esa manera poder llevar adelante sus actividades, el gasto público, que es la provisión de bienes y servicios, las transferencias en realidad que lleva adelante el Estado, generalmente lo hace para, digamos, con distintos fines. Uno de esos fines puede ser mejorar la distribución del ingreso. ¿Sí? O sea, cuando yo, por un lado, cobro impuestos, ¿sí? O cobro un aporte, una contribución, por ejemplo, a un sector que hoy tiene un alto salario y después esto lo vuelco a la economía en concepto de transferencia, ¿sí? Lo que estoy haciendo en definitiva es intentando mejorar esa distribución del ingreso. Si ustedes hoy analizan la estructura, digamos, la estructura jubilatoria, la estructura previsional del país, se van a dar cuenta que en el último tiempo las jubilaciones digamos, que más fueron recuperando poder adquisitivo fueron las mínimas. ¿Sí? No sé si alguno tiene a alguien cercano, pero, o sea, ¿para qué se hace eso? ¿Por qué? Porque una cosa hubiera sido que todas aumentaran de la misma manera, en un igual porcentaje, pero no se dio de esa manera, ¿sí? Hubo un incremento diferencial en las mínimas. ¿Por qué? Porque considera el Estado que estaban muy retrasadas, porque considera que hay que garantizar un determinado, ¿sí?, ingreso para esta gente que hoy está jubilándose con la mínima porque no ha tenido aporte o por lo que sea. ¿Esto qué significa? Y bueno, que los que estaban en otra situación y no en esa, vieron que su poder adquisitivo ha ido mermando, ¿sí? Puede ser que sí, o sea, siguen cobrando más, pero ¿qué es lo que hace que merme? En realidad, lo que hace que unas jubilaciones mejoren un poquito más que otras en términos relativos, ¿sí?, tiene que ver con el proceso de incremento de precio, o sea, de inflación que está sufriendo nuestra economía. Entonces, esto como algunos ejemplos de, digamos, transferencias que el Estado realiza hacia las familias y que no tienen una contraprestación. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. No, perfecto, profe. Bueno, vamos a intentar entonces, como los veo así que están medios poco participativos, excepto 2 o 3 que están más activos en la clase, desde la clase que viene vamos a intentar que se pongan un poquito más las pilas, ¿sí? Así intercambiamos, porque si no nos aburrimos todos, o sea, si no directamente, si somos 3 los que vamos a charlar. Vos, Robert, ¿dónde estás? Yo soy de una localidad del norte de La Pampa que se llama Embajador Martini, profesora. Ah, estás cerca de Eri, vos dijiste, Eri, que eras de Realicó. Bueno, y ¿quién más? Y Jessica, que también estuviste por ahí más activa y charlando. Soy de General Pico. Ah, nos quedás lejos. Pues si no, me iba hasta ahí, hasta Embajador, y nos juntábamos los 3, total, 3 nos podemos juntar.
Bueno, no, la idea es que participen, porque si no, obviamente se vuelve bastante tedioso, bastante aburrido. Así que bueno, vamos a intentar, si no, desde la clase que viene, empezar a trabajar por grupos. Esto que significa que ustedes vamos a ver la consigna en general, yo los voy a mandar a salas para que cada uno trabaje en grupo, y después al ratito vamos a volver y vamos a hacer una puesta en común. ¿Sí? Profesora, le hago Sí. una consulta. La canasta básica, lo que se genera en la canasta, ¿sale de ese circuito económico? ¿Se determina la canasta básica de ese circuito o cómo se determina de los... La canasta básica, ¿cómo se determina? A ver, la determina Primero tiene que ver con, hay todo un análisis detrás de la determinación de la canasta básica, que tiene que ver con, digamos, con el consumo que se da en una determinada economía. O sea, la canasta básica de Argentina no es la misma que la de Uruguay y no va a ser la misma que la de Brasil, ¿sí? Se analiza cuáles son los comportamientos de consumo que tienen digamos, las familias típicas de un país. Por ejemplo, nuestra canasta básica tiene mucho más componente de carne, por ejemplo, que otra, como por ejemplo la de Uruguay. Y sobre esa canasta básica que tiene, o sea, una determinada cantidad de productos, se hace una estimación y se hacen estudios, y con eso es que se va analizando cómo evolucionan los precios de la economía. Pero es un trabajo que hace el INDEC, o sea, es un trabajo estadístico que se hace y que se va relevando todos los meses. Ajá, en función del consumo de la familia, digamos. En función del consumo de las familias, sí. Si vos entras al INDEC y vas a la parte de precios, ¿sí? Hay toda una parte metodológica que ahí nos dice cuáles son los productos que componen la canasta básica. ¿Eso correspondería a la microeconomía? En realidad la estimación o sea, el análisis de canasta básica y la estimación de precios de canasta básica corresponde a la macroeconomía, no a la micro. Cuando nosotros veamos la micro, siempre estamos hablando vemos decisiones del consumidor, ¿sí? Analizamos a este consumidor, vemos cómo toman sus decisiones, cuáles son los determinantes de su demanda. Esto que vamos a ver la clase que viene. Ahora, cuando ya hacemos una mirada más agregada, vemos cómo toman las decisiones de consumo las familias de la economía, ya ahí el enfoque es macro. Gracias, profesora. Bueno, los libero, y nos vemos el jueves que viene.